Betseda y Betzata, el mismo lugar. Uno dice Betzeta, otro dice Betzata. Le di un significado, el último que está en la lista, pero tiene 4 significados. Y bien interesante para el pueblo judío, porque ese lugar es lugar de casa de pan, a donde Dios alimenta, Dios nutre a su gente. A llegar a la puerta de las ovejas, llegan como ovejas y se encuentran con el lugar de Betzata, donde el Señor es el pastor y el Señor alimenta a su gente. Ahí había gente que no solamente estaba tullido y ciego, había personas que estaban hambrientos espiritualmente, necesitaba de Dios. También es casa, el nombre Betzata significa casa de bendición. Y bendición para mí, yo oigo la bendición de Dios y para mí lo primero que me viene a la mente, la perfecta voluntad de Dios para el hombre. La perfecta voluntad de Dios para el hombre es que seamos bendecidos para la honra y la gloria de su nombre. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos sobre la bendición. Estas 4 categorías aquí son lo que nosotros llamamos divisiones. Cada división es parte del discurso en la prédica. Vamos a decir, cuando uno está predicando y uno dice el primer punto y luego habla algo de ese primer punto, en la prédica, si usted dando la prédica, dice casa de pan, donde Dios alimenta, y luego puede seguir con esa lectura o da otra lectura que le dé autoridad o fuerza a ese primer punto que es casa de pan. Dios que alimenta, como Dios provee, como Dios alimenta al pueblo. Casa de bendición, la perfecta voluntad de Dios para el hombre. Génesis 1, lo primero que Dios le da al hombre, después de hacer el hombre, es su bendición. La perfecta voluntad de Dios. Casa de provisión. Dios cuida de sus hijos, amén. No solamente que provee alimentos, sino que Dios es su amparo, Dios es su refugio. Y en ese tercer punto desde el curso, ahí uno puede hablar mucho de cómo Dios cuida al hombre. Podemos ir a Salmo 23 y decir cómo el Señor es nuestro pastor. Al Salmo 91, cómo es nuestro castillo y nuestro refugio. Podemos ir a muchos lugares para darnos cuenta de la casa de provisión. Y luego, casa de misericordia. Casa de misericordia es bien importante porque Dios le da la oportunidad al hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado una oportunidad? Una docena, ¿verdad que sí? Más de una docena oportunidades. Entonces vemos que Dios es pan, Dios nos da bendición, Dios provee, Yahvé Jireh, y Él es misericordioso para la honra y la gloria de Dios. En estos 4 puntos usted puede hablar 45 minutos en una prédica o más, dependiendo de las lecturas que usted tiene y la inspiración que Dios le dé. Cuando uno predica y tiene que estar en oración. O sea, uno no se pone en ese lugar y en el lugar se pone de rodillas para luego dar una buena prédica. Uno se está preparando durante los días que va a llegar la prédica en oración para que cuando llegue el día sea Dios el que le guíe y le dé luz y revelación. En la segunda parte de esta misma exposición de Betzata, ahí analizo los 5 pórticos. Y los 5 pórticos son bien importantes. Depende de la revelación que Dios le dé a usted personalmente. Podemos tomarlo en diferentes maneras. Las 5 llagas de Jesucristo y podemos ponerle diferentes cosas. Pero en las 5 puertas yo le di el sentido que corresponden a las diferentes necesidades humanas que son imposibles suplir sino por el poder de Dios. O sea, que el hombre solo no puede suplir estas necesidades, que se necesita el poder de Dios. Y mencioné porque Jesucristo fue el que llegó allá a Betzata, a la puerta de las ovejas, y había necesitado de tantas cosas la gente. Jesucristo vino y es el único que salva. Jesucristo salva. El primer punto, la salvación, corresponde a las diferentes necesidades humanas. Solamente Jesús puede salvar. Hay muchas maneras que el hombre puede recibir sanidad, sanación, pero hay solamente una manera divina y es a través de Dios, a través de Jesucristo. Jesucristo sana para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Amén. Ningún santo sana, ¿no? La Virgen María no sana. Dios sana, amén. Jesús sana. María intercede, los santos interceden, pero es Dios el que hace la obra para la honra y la gloria de su nombre, amén. Pues que ese santo en su devoción interceda al Hijo. Fíjense cómo intercede al Hijo, porque solamente el Hijo va al Padre, bendito sea el nombre de Dios, amén. El Hijo intercede ante el Padre y el Padre y el Hijo
Nos envía el milagro a través del poder del Espíritu Santo. Solamente Dios salva y sana. Y cuando Dios sana, sana perfectamente, completamente. La sanación de Dios no es parcial. La sanación de Dios, hermano, así no sana una área y deja otra para que la persona se muera de esa manera. Él sana al hombre completamente. Un ejemplo, en Lucas 5, el paralítico bajado del techo, tus pecados se son perdonados. Espiritualmente y físicamente se sana. Restaura. Dios restaura, Dios endereza la vida del hombre para la honra y la gloria de su nombre. En el mundo hay centros de rehabilitación, hay consejería, todas esas cosas ayudan, pero no son divinas. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor restaura al hombre completamente para la honra y la gloria de su nombre y lo puede hacer milagrosamente. Todas estas cosas las puede hacer en una forma sobrenatural. Amén. Y nosotros necesitamos muchos de esos momentos sobrenaturales en nuestra vida. Liberación, amén, liberación. Hablamos liberación y muchas veces pensamos solamente en ataduras del diablo, maldiciones y ataques del enemigo, pero no es la única forma que tenemos que ser liberados. El pecado, el orgullo, la soberbia, la lujuria, todas estas cosas, el odio, tenemos que ser liberados de tantas esas cosas, la avaricia, tantas cosas así que necesitamos ser liberados, que verdaderamente no le hemos entregado a Dios, no le hemos ofrecido a Dios. Dios nos puede ayudar en esa línea de liberación y tratemos lo que algún día van a evangelizar, no solamente enfocar la palabra liberación al diablo y al demonio, porque hay diferentes cosas que nosotros podemos evangelizar al pueblo que están atando al pueblo, amén, que están atando a la gente. Entonces, prosperidad. El Señor dijo en el Evangelio según San Juan 10 que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor nos quiere prosperar para la honra y la gloria de su nombre. Espiritualmente hablando primero, Él quiere que tú estés bien espiritualmente y lo demás va a llegar. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. El Evangelio de San Juan es increíble. Solamente le doy una nota de avance en el capítulo 15, porque cuando lleguemos al 15 también va a ser bueno. Amén. El capítulo 15 dice que el Señor es la vid y nosotros somos, sí, como el pámpano, ¿verdad que sí? Somos el pámpano. Entonces, ¿qué hace el pámpano? Pero ¿cómo hace fruto? ¿Por su propia cuenta? Él no hace nada. ¿Sabe lo único que hace el pámpano? Tiene que estar unido a la vid. Bendito sea el nombre de Dios. Lo demás lo hace la vid, lo hace la raíz, lo demás lo hace el tronco. Amén. El pámpano lo único que tiene que hacer es estar unido a la vid. Y está unido a la vid, la savia que recibe es porque lo alimenta de la raíz. Entonces da fruto porque está unido. Tenemos que estar unidos a la vid. Si estamos unidos a la vid, vamos a prosperar para la honra y la gloria del Señor. El que está unido a la vid da fruto para la honra y la gloria de Dios. Si no está unido a la vid, te marchita y muere. Y te usan como leña al fuego. Amén. Ahora vamos a dedicar un poquito más tiempo a esta parte. En esta parte, cojo el versículo 1 al 18, porque me tocó la fe de este hombre. Se necesitó mucha fe de este hombre y voy a darle 15 puntos. Aquí están los primeros 5. Amén. Atributos o características de la verdadera fe en Cristo. Y en eso lo que quiero es expresarle lo que más bien vi y sentí en este capítulo, porque el capítulo no solamente habla de fe cuando le está sanando al paralítico, habla de fe cuando le está reprendiendo a los fariseos. No han creído en lo que le he dicho, no han creído en mi palabra. Habla mucho de fe en el capítulo completo, no solamente sobre la sanación, pero cosas que tenemos, atributos, características que tenemos que saber de la fe, proviene de Dios. La Biblia nos enseña que tanto la salvación como la fe son don de Dios, o sea, regalo de Dios. Amén. Son bendiciones de Dios. Y ahí está la lectura, Efesios 2, versículo 8. Y en Hebreos 12, versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. De él procede la fe y él es quien la perfecciona para la honra y la gloria de su nombre. Entonces, número 2, atributos o características de la verdadera fe en Cristo proviene por el oír de la palabra cuando el Espíritu Santo interviene. Entonces, Romanos 10, versículo 17. La Biblia nos dice cuando el Espíritu Santo interviene,
Yo puse eso, ¿sabe por qué? Porque a veces estamos en un lugar hablando la palabra de Dios y la gente no la está escuchando. Pero hay un momento de unción. Hay un momento de unción cuando se está anunciando la palabra de Dios y esa palabra llega hasta el que no está escuchando. Bendito sea el nombre de Dios. Y hace un efecto a la persona. Y pasó, yo creo que se lo mencioné la semana pasada, sino estuve en Calle, Puerto Rico. Ocurrió algo, le dije la semana pasada que yo no esperaba. Sí. Bueno, algo que no estaba en la agenda. Y de repente lo pusieron en la agenda y me cogieron a mí como de sorpresa, me llamaron al frente, yo sabía que yo no tenía que estar al frente y me dijeron, hermano Pablo va a dirigir eso y yo pasé al frente. Pero cuando llegué al frente yo le dije, hermano, esto le toca a otra gente. Y él me dijo, ay Dios mío, bueno, pero nada, vamos a ver lo que Dios quiere. Y fue lo que Dios quiso, porque lo que ocurrió fue una efusión del Espíritu Santo. Realmente no tenía nada planificado para ese momento, pero me dijeron más o menos que era algo de oración. Yo dije, pues vamos a orar. Pero antes de orar, voy a explicarle lo que es el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo quiere darle. Y cuando bajó el Espíritu Santo sobre esa gente, fue porque todas las personas, y le digo todas las personas, porque las hermanas que estaban afuera en Puerto Rico ponen kioscos afuera y allá es que cocinan. Entonces los kiosquitos que estaban afuera estaban cocinando y todas las hermanas y los hermanos que estaban allá, de repente dejaron las pailas, dejaron todo y estaban ahí. Todo el mundo vino. Y eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo a toda la gente, a todos los servidores, los sacó de donde estaban y lo puso en ese salón. Entonces proviene por el oír de la palabra cuando el Espíritu Santo interviene. Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan y tan importante que para todas las manifestaciones se necesita evangelización. Amén. Se necesita anunciar la palabra primero. Usted va a hacer un apostolado, visitar a un enfermo, anúnciele la palabra antes de orarle. Hay gente que va y visita al enfermo, de una vez le pone la mano. Eso está en contra de la palabra. La palabra dice, y anuncie mi palabra y estas señales le acompañará. Marcos 16, 15. Primero tenemos que anunciar la palabra y luego las señales. Queremos que el enfermo se sane. No tiene que darle una prédica de 20 minutos. Está enfermo, a lo mejor una lectura, una breve exhortación, la imposición de mano, una oración para la familia, para el hogar y bye bye, porque está enfermo. Tiene que estar cómodo. A lo mejor no es tiempo para visitar por 2 o 3 horas, pero el evangelio es importante primero. Una persona que no está evangelizada, es difícil que esa persona crea en lo que usted está ofreciendo. Pero usted le evangeliza primero. Amén. Brevemente, con testimonio de vida, con una lectura que habla de un acontecimiento, despierta la fe. Número 3, es solo de algunos. Amén. Y pensamos que es para todo el mundo, pero Romanos 10, versículo 16 nos habla a nosotros claramente, nos dice otra cosa. Pero no todos hacen caso del mensaje de salvación. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe viene como resultado del oír. Y lo que se oye es la palabra del Señor. Pues los que creen son los que van a recibir beneficio de esta verdadera fe. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, debe ser personal. Sí, tienes tu propia fe. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia fe. Y también eso se encuentra en Romanos 14, en el versículo 22. Nos habla la palabra de Dios de esta manera. Dice, la fe que tienes debe tenerla tú mismo delante de Dios, aleluya. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos y conciencia. La fe que tienes debe tenerla tú mismo delante de Dios. O sea, al frente en la presencia de Dios tenemos que mostrar nuestra fe. ¿Y cómo mostramos nuestra fe? Viviéndola, bendito sea el nombre de Dios. O sea, mi propia fe. Yo no voy por los méritos de otra persona ante la presencia del Señor. Yo no voy por la fe de fulanito ante la presencia del Señor. Por tu propia fe, amén. La propia fe debe ser personal. Número 5 es universal. La fe universal. Y de esta forma estamos hablando, en la parte que hablamos aquí de fe, se refiere a doctrina, como enseñanza de la iglesia. Amén. En el libro de Efesios 4 nos menciona algo así, pero en Judas, poco leído Judas porque es tan pequeño. Este no es Judas Iscariote. Pues no le tengan miedo a abrirlo. En Judas,
Tiene solamente 25 versículos en la carta de Judas, no es larga, pero aquí en Judas nos habla a nosotros claramente en Judas versículo 3, queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirle acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios. Está hablando sobre esta fe como forma de doctrina, la fe universal. Tenemos que luchar por la fe hoy día. Hay mucha gente que no está creyendo en Dios. Hay otra gente que las iglesias están cerrando. Tenemos que luchar por la fe, promover la fe universal para la honra y la gloria de Dios. Y los siguientes 5 atributos dice, es contraria a la duda, pero pide con fe, no dudando. Santiago 1, versículo 6. Dice que cuando uno pida, tiene que pedir con fe. Suena también esto como algo que leímos de Jesucristo, como que tontería, ¿verdad? Porque si uno va a pedir, tiene que pedir con fe, porque entonces va a estar perdiendo su tiempo. Pero la realidad del asunto es que mucha gente piden y al momento dicen, y pasará. Y me escuchó Dios. Y eso ya es dudar. Eso ya es dudar. Tener fe es tenerla completa. Hebreo 11 nos dice tener completa seguridad que ya hemos recibido. Y si ya hemos recibido, no te he preguntado, me escuchó, porque ya es mío para la honra y la gloria de Dios. Tenemos que decir, esto es mío para la honra y la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a decir? Esto es mío. Entonces esa es la fe. Es contraria a la duda, pero pida con fe, no dudando. Santiago 1 al 6. Y esa lectura de Santiago es muy bonita, va más lejos. Si le gustaría leerla, háganlo, le va a traer mucho beneficio. Entonces produce gozo. Qué lindo. La fe produce alegría. La fe produce gozo. Primera de Pedro en el capítulo 1. En el versículo 8 nos habla sobre esa alegría que produce la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos dice de esta manera. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarse con palabras, para la honra y la gloria de Dios. O sea, trae una alegría al alma. En Hechos 16:34 le habló, hermano, al cinturón romano, conviértanse, y se regocijaron de haber creído en Dios. Él y su casa se llenaron de alegría por haber creído en Dios. Otro atributo, característica de la fe verdadera, produce esperanza. Amén. Tenemos entrada por la fe a esta gracia y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso quiere decir del mundo venidero. Amén. O sea que nosotros somos salvos, pero por esperanza. Cuando ya nosotros entremos en gloria, la salvación es completa. Amén. O consumada. Número 9, la fe verdadera produce paz. Amén. O sea, yo creo, esta bendición es mía, y ya, si antes estaba preocupado, la preocupación se fue. La fe verdadera produce paz. Amén. Wow, ¿y qué fue que pasó? Que creí. Bendito sea el nombre de Dios. Por primera vez creí, pero antes tú creías y tenías nervios. Antes no estaba creyendo completamente. Ahora estoy creyendo completamente. Y como estoy creyendo bien, tengo paz. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y en Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Cuando nosotros creemos, nos llena de gozo y de paz. Número 10, produce confianza. Y el que cree en Él no será avergonzado. Bendito sea el nombre de Dios. Número 6, es contrario a la duda. Produce gozo, produce esperanza, produce paz, produce confianza. Bendito sea Dios. Del 11 al 15. Número 11, produce valor en la predicación. ¿Saben? Segunda de Corintios, ahí en el capítulo 4, nos habla mucho. Más bien tiene un subtítulo del versículo 7 en adelante, el vivir por la fe. Pero aquí, en el versículo 13 dice, la escritura dice, tuve fe y por eso hablé.
Entonces, aquí yo anoté que produce valor en la predicación. Tenemos que tener fe en Dios y en lo que Dios nos ha dejado dicho, establecido en la palabra, bendito sea el nombre de Dios, para poder transmitirlo a la gente. Porque si yo no creo en lo que yo estoy leyendo de Dios y se lo quiero presentar al pueblo, y yo no lo creo, el pueblo no lo va a creer tampoco. Bendito sea el nombre de Dios. Yo tengo que creerlo primero. Luego nos dice, de igual manera nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nosotros creemos, por esa razón es que lo anunciamos. Yo no le puedo decir a una persona, mira, Cristo sana, si yo no creo que Cristo sana. Cristo salva, si yo no creo que Cristo salva. Bendito sea el nombre de Dios. Pero porque creo y estoy completamente convencido que es una realidad, lo anuncio, hermano, sin miedo. Amén. Yo sé que lo va a hacer el Señor. Número 12, es solo para los creyentes. Santiago 10:26 dice, no crees porque no son mis ovejas. Hay personas que no están en el camino y no creen, hermano, no son sus ovejas. Y tenemos que interceder por esas personas que no están en el redil, que no son parte del rebaño, porque un día van a llegar si nosotros intercedemos. La intercesión, la oración de intercesión tiene mucho poder para la honra y la gloria de Dios. Y no podemos soltar esa parte de la oración privada en nuestra vida, de orar por los demás, de orar por las otras personas. Es bien importante nosotros ponernos en la brecha por otra persona que está necesitado de un problema o otro problema. Nosotros hablamos un día sobre la intercesión, si se recuerdan, cuando María del capítulo 2, hablamos sobre la intercesión, bien importante. Atributos o características de la fe verdadera: es probada. Y todo el mundo, me imagino, que tiene que conocer primera de Pedro 1:7, la fe como oro tiene que ser probada, ¿verdad que sí? La fe como el oro tiene que ser probada. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero nunca hemos tenido una situación que nos encontramos en aprieto, ¿cómo voy a saber que verdaderamente tengo fe si nunca mi fe ha sido probada, activada en un momento difícil en mi vida? Porque es fácil de decir que somos personas de fe cuando no tenemos juicio, cuando no tenemos persecución, cuando no tenemos problemas, cuando no hay sufrimiento, pero cuando vienen todos los ataques sobre uno y uno persevera y uno sigue caminando, ahí la fe está siendo pasada por el oro, pero va a salir oro puro, quilate puro al otro lado, amén, bendito sea Dios, es probada. Las últimas dos van unidas con el mismo evangelio de San Mateo y hasta las mismas dos lecturas, porque es una lectura, una parábola, una ilustración que el Señor da sobre la semilla y la tierra. La fe permanece cuando la semilla cae en un terreno bueno, bendito sea el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo está bregando nuestra vida es ese terreno, amén. El Espíritu Santo está bregando en la vida de cada uno de nosotros para que ese terreno sea terreno fértil, sea un terreno bueno, para que siempre que una semilla de su palabra llegue a nuestra vida pueda dar fruto para la honra y la gloria de Dios. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. O sea que tenemos que dar frutos para la honra y la gloria del Señor. Pues la fe produce valor en el predicador, porque yo creo, por eso yo hablo y hablo con confianza. Hablo con seguridad. Si usted está aquí hablando, anunciando la palabra de Dios y dice, y yo pienso que es así, y yo creo que es así, o no estoy muy seguro. No, venga aquí predicando de esa manera. Que usted esté completamente convencido, convencida en lo que usted está anunciándole al pueblo del Señor. Y para estar convencido, tiene que vivirlo. Tiene que hacer esa palabra parte de tu vida. Tiene que hacer ese mensaje parte de ti. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y cuando es parte de ti, es cuando cae en buen terreno. No solamente somos como los fariseos anunciando la palabra para que el otro lo haga y nosotros no lo hacemos, sino tenemos que enseñar con el ejemplo. Entonces es solo para los creyentes, porque hay algunos que no creen y porque no son de rebaño todavía, y eso es bien importante, pero el Señor viene a buscar un rebaño, una iglesia, un cuerpo. Nosotros tenemos que ser personas perseverantes, personas que permanecen, personas que aguantan, no personas que hoy estamos y mañana se desaparecen. Hay muchas personas que se levantan con un fuego y luego no se ven, ni el humo se ve. Ni el humo se ve, se desaparecen por completo. Yo he visto muchas personas subirse así como una llama
y se desaparecen. Es importante permanecer. Y aquellos que se desaparecen porque cayó entre espinas, cayó entre las piedras, se ahogó, se secó, quedó en la nada. Pero cuando la palabra cae en buen terreno, para que caiga en buen terreno tenemos que dejar, hermano, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro campo. Él dice, y el Padre es quien la cultiva. El Padre trabaja, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior y nos transforme. Permanecemos, y cuando permanecemos, así como el pámpano permanece en la vid, damos fruto para la honra y la gloria de Dios. Amén. La información es para que ustedes la estudien en su casa, para que ustedes tengan material para escudriñar la palabra del Señor, y escudriñando la palabra del Señor encontrarse con un tesoro escondido que Dios tenía para usted. Y a lo mejor si no fuera de esta manera no lo iba a encontrar, pero va a encontrar ese tesoro escondido porque va a averiguar lo que dice Santiago 1 versículo 6, porque dice mucho más que lo que yo puse ahí, porque va a averiguar lo que dice Romanos 15, porque dice mucho más que solamente el versículo 13, y van a leer mucho más de la historia de Romanos 14 y de Judas. Lo van a leer completo, los 25 versículos. Es bien importante que le demos tiempo a la palabra del Señor.